Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva entrevista acá en La Izquierda Diario. Desde los estudios de La Izquierda Diario vamos a charlar de uno de los temas que empezó a trascender bastante desde el fin de semana. Finalmente, la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional empieza a mostrar un poco sus contornos. No se conoce todavía el texto final, pero durante el fin de semana, como decíamos, a través de diversas fuentes empezaron a aparecer algunos datos más precisos, algunos elementos que va a contener el acuerdo que se pondrían a discusión finalmente cuando el acuerdo o el proyecto de acuerdo llegue al Congreso. Y entre esos puntos aparece un problema importante y que en general cuando se trata de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional siempre están en debate, que es el tema de las jubilaciones, del sistema previsional. Entre esos puntos, en su nota publicada hoy en Clarín, Ismael Bermúdez habla de un pedido del organismo para avanzar en lo que podría ser algo así como un estudio exhaustivo de ingresos y gastos del sistema previsional que sirva como base para una reforma previsional. Nos comunicamos con Ismael, a quien tenemos acá en Comunicaciones, economista, periodista del diario Clarín, también escribe en otros medios y se especializa en temas previsionales. Buenos días, buenas tardes, Ismael, perdón, Leo Méndola te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, todo muy bien. Acá siguiendo de cerca estas novedades, intentando también entender qué es lo que hay detrás de lo que trascendió, ¿no? ¿Qué lectura haces en primer lugar de las implicancias que puede tener este estudio exhaustivo de ingresos y gastos del sistema previsional? Bueno, mira, hoy tanto el presidente como el ministro de Economía como el ministro de Trabajo aclararon que no está en este acuerdo con el fondo ninguna reforma previsional. Sí. Pero sí dijeron, eso fue lo que dijeron, que quieren avanzar en la reforma del sistema que abarca al Poder Judicial y a los diplomáticos. Cosa que llamó la atención porque en el año 2020 tanto el servicio diplomático como el Poder Judicial tuvieron una reforma tratando de asimilar esos sistemas al sistema general. Por lo tanto, vamos a ver a qué se refieren y qué nuevos puntos puede llegar a incorporar una reforma en las jubilaciones. Siempre estamos hablando de las jubilaciones hacia adelante, porque las jubilaciones ya otorgadas son una especie de derecho adquirido, que no lo precisaron, pero habiendo hecho recién o hace poco una reforma previsional, llama la atención que intenten nuevamente hacer una reforma previsional solo con estos dos sectores. Respecto de lo de el primer aspecto, ¿no?, de los dos que mencionás, los regímenes especiales, ¿qué importancia tienen en el sistema de conjunto? Es decir, ¿cuánto significan más en general en el sistema de conjunto? Porque entiendo que lo que se busca también por ese lado es evitar un impacto sobre el resto del sistema, pero bueno, también en función de cuánto significan estos regímenes especiales y sobre todo los dos que mencionaron, ¿no? El de los jueces y el de el personal, digamos, diplomático. ¿Qué impacto tienen en el sistema más en general? Y como se jubilan con el 82%, a diferencia del resto, bueno, el 82% de un sueldo alto es una jubilación alta. Y hay unos 7.000 y pico de jueces con jubilaciones altas y se juegan con el 82 o el 85% del sueldo del último cargo, realmente el cargo mayor, mientras que el resto de los jubilados, sueldo promedio actualizado, pero de los últimos 10 años. Claro. Entonces, esas diferencias, siempre generan problemas y por eso se los llama regímenes especiales. Pero la incidencia, porque es una pequeña cantidad de gente, es menor, pero lógicamente contrasta estos saberes con los bajísimos haberes jubilatorios que tienen los millones de jubilados, muchos de los cuales inclusive están por debajo de la jubilación mínima, como es el caso de las pensiones no contributivas y el caso de la PUAN, la Pensión Universal al Adulto Mayor, y también de aquellos que se jubilan con la moratoria
porque inicialmente en los primeros 5 años le descuentan la deuda de la moratoria de la jubilación mínima. Yo lo que quiero decir al respecto es lo siguiente. Sí. La crisis del sistema previsional va más allá del tema previsional. La crisis del sistema previsional tiene, al margen de sus inequidades, distorsiones, etcétera, que hemos siempre abundado en hablar de ellas, tiene que ver con el hecho de que el sistema tiene 12 millones de aportantes y 8 millones de jubilados y pensionados. Tenemos una población activa de 20 millones y aportan al sistema 12. Quiere decir que hay 8 millones de trabajadores que no tienen aportes al sistema previsional. De eso la responsabilidad es de los empresarios, porque la gran mayoría son asalariados que trabajan en forma informal, no les hacen descuento jubilatorio y entonces cuando llega la edad jubilatoria no tienen los 30 años de aporte. Y entonces aparece ahí un problema social muy serio y se tienen que jubilar acudiendo a una moratoria que parece ser como una especie de favor del Estado, cuando el Estado toleró durante años y años y años esa enorme evasión que alcanza el 40% de la población activa. Cuidado con eso. Y al mismo tiempo, cuando se jubilan con el mínimo o con menos del mínimo. Y entonces están prácticamente en una situación de indigencia. Vos mirá que sobre 8 millones de jubilados y pensionados, solamente 3 millones alcanzaron a jubilar con 3 de aporte. Hay 5 millones que tuvieron que acudir a la moratoria o recurrieron a la pensión no contributiva o a la pensión universal al adulto mayor. Entonces, esta distorsión está marcando que nosotros tenemos un problema previsional y al mismo tiempo tenemos un problema extra previsional que tiene que ver con el funcionamiento general de la economía y con la falta de fiscalización del Estado en relación a esta enorme masa de trabajadores informales, no registrados, que aparte de este problema que tienen con la jubilación, no olvidemos, no tienen derecho a la salud, no tienen obra social, no tienen pensión por invalidez, no tienen seguro de accidente de trabajo, es decir, están en la precarización laboral prácticamente completa. Entonces, si no se aborda este tema y se quiere analizar el tema previsional en sí mismo, inevitablemente ¿en qué caemos? Y que hay que reducir las jubilaciones, que hay que reducir el número de jubilados, etcétera, 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 que ha sido la práctica de todos los gobiernos, incluido el actual, porque no olvidemos que Mauricio Macri, con el cambio de la fórmula en el 2017, provocó una caída de casi el 20% en el monto de los haberes jubilatorios en el 2018 y el 2019, y después con los aumentos por decreto de Alberto Fernández, las jubilaciones medias y las jubilaciones máximas tuvieron una poda adicional de hasta casi 9 puntos, con lo cual este sector de haberes medios y máximos tuvieron una caída punta a punta del orden del 30% y el resto sigue con caídas del orden del 20%, morigeradas en partes por estos bonos que de vez en cuando larga el gobierno, reconociendo con esos bonos que efectivamente los aumentos jubilatorios no ayudaron a modificar el paupérrimo cuadro previsional que tiene hoy por hoy la Argentina. Bueno, es llamativo, Ismael, pensando con lo que planteabas recién, o sea, por un lado a todo un sector que no puede aportar, que no aporta también por la política, digamos, por las decisiones, en muchos casos de la patronal, digamos, y por otro lado este intento de también resolver una parte por la vía de aumentar los años de actividad, digamos, laboral, ¿no? De extender esta idea de trabajar una serie de años más, como entiendo como parte, es una forma, y esta es la pregunta, es una forma que están buscando de reforzar el sistema por esa vía, aumentando la cantidad de años en las cuales un trabajador
tiene que seguir trabajando para poder llegar a fin de mes? Bueno, el problema es así. Hoy en la Argentina hay dos requisitos para jubilarse: Sí, edad y 30 años de aporte. Mujeres 60 años, varones 65 años. O sea, son los dos sí, requisitos. Si no tenés los dos requisitos, la empresa no te puede obligar a jubilar. Pero en la reforma del 2017 se modificó este punto y se dejó la opción al trabajador de seguir trabajando hasta los 70 años. Por lo tanto, aunque yo no tenga los 30 años o tenga los 30 años, la patronal no me puede intimar a jubilarme a los 65 años o a los 60 en el caso de las mujeres. Pueden trabajar 5 años más o pueden trabajar 10 años más. Con eso mejoran un poco la jubilación porque al tener más años de aporte hay hay un pequeño beneficio en la jubilación. Eso se hizo justamente con la idea de que como muchas mujeres especialmente, ustedes calculen que salió recién un estudio del ANSES que dice que 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones no van a tener los 30 años de aporte cuando cumplan y estén próximas a cumplir 60 años o 65 años los claro. varones. Eso demuestra la masa de informalidad laboral y la crisis que eso significa si esa gente, cuando cumple 60 años o 65 los varones, no se van a poder jubilar. Y muchos de ellos, por la edad que tiene, ya no van a estar quizá trabajando o no van a poder seguir trabajando. Y entonces se plantea ahí una crisis muy pero muy fuerte. En principio, lo que están diciendo desde el gobierno es que no hay una reforma en el acuerdo con el fondo, que todo se va a limitar al sistema diplomático y al Poder Judicial, y que van a hacer estudios de funcionamiento del sistema previsional con vistas a tener hecho un estudio completo en el término de 3 años. Yo lo que quiero señalar en relación a esto, que hagan el estudio, lo completen, etcétera. El problema, vuelvo a señalar, no solamente es previsional, sino sobre todo extra previsional y tiene que ver con el funcionamiento general de la economía. En el tema previsional, ustedes saben que el financiamiento del sistema se basa en aportes del trabajador y contribuciones de la patronal. Pero desde la época de Cavallo comenzaron la reducción y hasta las eximisiones o exenciones de las contribuciones patronales. Y cada vez que hay un sector que está en crisis o ahora por la pandemia, el gobierno reduce o anula las contribuciones patronales, con lo cual el sistema previsional termina siendo el que financia las crisis de los sectores, de las distintas actividades, por razones económicas y no económicas, con lo cual también se desfinancia el sistema previsional. Como ustedes ven, acá hay una relación prácticamente súper estrecha entre lo previsional y lo no previsional, y cualquier estudio que pretenda aislar el tema previsional del funcionamiento global de la economía y de las medidas que toman los distintos gobiernos, y te puedo analizar todos los gobiernos de los últimos años, de prácticamente desde los 90, los gobiernos del 2000 y ahora de esta década, todos han metido mano en el sistema previsional a través de estas reducciones o eximisiones de contribuciones patronales, y también por el hecho de que han muchas veces liquidado mal los saberes jubilatorios, obligando a los jubilados a hacer juicios, como fue el caso famoso Badaro, porque durante el gobierno de Néstor Kirchner un gran sector de jubilados quedó al margen de los aumentos, fueron a la justicia le dio la razón, y bueno, y el caso Badaro terminó beneficiando, pero por la vía judicial, a cientos de miles de jubilados, y todavía el sistema carga con 280.000 juicios, hay 80.000 sentencias firmes, y todos los años la ANSES tiene que pagar 50.000 sentencias, que es lo que está programado
en el presupuesto nacional, contribuyendo justamente con eso a desfinanciar más el sistema. Insisto, más allá del tema previsional, hay una crisis en el sistema jubilatorio que tiene que ser abordada a partir del hecho de que el sistema funciona mal por las medidas que se toman y por la propia crisis de la economía argentina, que evidentemente lleva décadas y que eso se traslada en forma automática al sistema previsional, como se traslada a los otros renglones de la seguridad social, como puede ser la salud, como puede ser, bueno, los distintos aspectos que uno quiera considerar. Claro. Bueno, habrá que ver en esta contradicción también que aparece de los mensajes, ¿no? De si finalmente la investigación, el estudio que se está planteando tiene la intención finalmente de avanzar en una reforma o no avanzar en una reforma como plantea el gobierno. Pero Ismael, te hacemos una última pregunta antes de despedirte, más concreto respecto de algunos números también que aparecen en tanto, bueno, lo que están perdiendo las jubilaciones de poder de compra, ¿no? 19,5 con relación a la suba de precios entre el 2017 y el 2019. Así que queríamos saber qué dinámica se puede esperar para este año, si se cumplen sobre todo las proyecciones también inflacionarias, ¿no? Que están hablando de alrededor de 50 puntos, y con la actual fórmula de movilidad, ¿cómo ves esa dinámica? Bueno, es difícil saber porque no sabemos qué inflación vamos a tener. La dinámica inflacionaria de este año va a estar alimentada en parte por el propio acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La suba de tarifas. No sabemos todavía cómo va a ser. ¿Qué impacto? Claro. Si va a ser seco. Claro, no sabemos cómo va a ser, y eso va a tener un impacto muy fuerte. El FMI le ha dicho al Banco Central: tenés que devaluar el peso oficial a un mayor ritmo. Por el peso oficial se computan el conjunto de las exportaciones e importaciones de la Argentina. Eso automáticamente implica encarecer los volúmenes de importación y encarecer también los productos vinculados a las exportaciones por el precio de indiferencia que quiere tener un productor local respecto de uno que exporta. Entonces ahí tenés otro elemento que agrega más a la inflación. Bueno, los servicios públicos son transporte, agua, luz, gas. El gobierno ha dicho que quiere aumentarlos en un determinado nivel y con cierta segmentación. Desde el FMI le dijeron: no, nos parece que es muy poco, y lo quieren ampliar. Bueno, todos esos factores van a tener una incidencia muy grande. Calculemos que el año pasado, con tarifas congeladas y con un dólar que subió menos que la inflación, tuvimos un 50,9. Este año tendremos un 50%, un 60%. Bueno, eso va a ir determinando bueno, la propia movilidad previsional, que depende, por un lado, de los salarios y que depende de la recaudación. Pero el gran tema es que si la velocidad de crecimiento de la inflación es muy alta, como la inflación es diaria y el ajuste trimestral, el ajuste de los jubilados es trimestral, dentro del trimestre, cuando me dan el aumento, yo recupero, pero después tengo que estar 90 días con el mismo haber jubilatorio, mientras los precios se mueven y aumentan en forma diaria. Con lo cual, en el día primero que cobro el aumento, tengo un respiro. A partir del segundo día, tercero, cuarto y todo lo demás, ese respiro se me va terminando, y cuando llego al final del trimestre, estoy ya con la lengua afuera, porque directamente, quizá con niveles de inflación trimestrales del orden del 10, del 15%, al final del trimestre estoy con un haber deteriorado justamente entre un 10 y un 15%, y recién tengo que esperar el nuevo trimestre para tener una nueva movilidad que vuelve a tener el deterioro del trimestre. Claro. En parte el gobierno estuvo compensando esto con bonos, pero bonos insuficientes, bonos que no se integran al haber, bonos que no se da a todos los jubilados, sino solamente a los de la mínima, con lo cual se vuelve a plantear el tema de la inequidad y el tema del achatamiento de la pirámide previsional, cosa que hizo el gobierno de Mauricio Macri, pero ahí lo hizo para todos, porque le redujo casi un 20% las jubilaciones y pensiones a todo el sistema,
y acá ha habido un achatamiento perjudicando en mayor medida a los de haberes medianos y de haberes máximos. Claro. Bueno, corriendo una vez más detrás de la inflación y de cómo se proyecta para este año. Ismael, te agradecemos por tu comunicación, por el tiempo y nos vemos en la próxima. Perfecto, gracias por todo, suerte. Gracias, saludos.